a través de YouTube, creo que está en Facebook también, y vamos a saludar también a todos aquellos que están escuchando a través de las redes. Les damos la bienvenida. Vamos a hablar de un tema que es entrando en el Espíritu, entrando en el Espíritu. ¿Por qué este tema? Porque dice la palabra de Dios que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque las cosas de Dios hay que discernirlas, hay que entenderlas espiritualmente. Si nosotros vivimos una vida natural y no entramos realmente a ese nivel espiritual donde Dios se manifieste, donde Dios obra, nuestra vida va a ser siempre una vida cristiana natural. No vamos a ver nunca la gloria de Dios, ni vamos a experimentar lo que Dios quiere que experimentemos. Por lo tanto, tenemos que aprender a entrar en ese lugar donde el Señor empieza realmente a manifestarse en nuestra vida. Porque la vida cristiana real es una vida de comunión con el Señor y es lo natural entrando en lo espiritual, pero a través del Espíritu Santo. Amén. O sea que podemos entrar en esos niveles del Espíritu a través de tu Espíritu, pero hay que empezar a entender que no vivimos solamente una vida natural, sino que tú eres espíritu viviendo en un cuerpo de carne. Tú eres espíritu, tú no eres solamente carne. Somos un espíritu viviendo en un cuerpo, el cual ese cuerpo un día va a desaparecer y tu espíritu volverá nuevamente a aquel que lo creó. Amén. La gente que no tiene a Cristo, la gente que no tiene a Jesús, está encadenada bajo esclavitud y encerrados en prisiones espirituales. Quiero que esto lo entiendas. La gente que no tiene a Cristo está encadenada y aunque no se le vean las cadenas físicamente, espiritualmente están encadenados, están bajo esclavitud del diablo y muchos de ellos están encerrados en prisiones espirituales. Hermanos, tú y yo hemos sido hechos libres en Cristo. Hemos sido hechos libres en el Señor. Pero Jesús dijo que Él vino a liberar a los cautivos. ¿De qué cautivos estaba hablando el Señor? ¿De los cautivos que estaban en las prisiones? No. Estaba hablando de los cautivos que están en manos del diablo y en manos de Satanás. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y todas estas cosas son espirituales y hay que discernirlas en el espíritu. Hermano, es como una cámara. Si aquí hubieran cámaras, hay cámaras instaladas, pero quiero que lo entendáis. Hay personas que están viéndonos a miles de kilómetros de distancia. Quiere decir que todo lo que nosotros estamos aquí haciendo, muchas cosas, está siendo vista por otras personas. Si en lo físico nosotros podemos entender estas cosas, de que podemos ser vistos a través de los kilómetros, a través del tiempo, en otros lugares, todo lo que tú haces aquí se está viendo en el cielo. Quiero que lo entiendas. Todo lo que tú aquí estás haciendo, tu caminar, tu andar, tu hablar, tu vivir, todo tu ser, cuando tú estás conectado con Cristo, nunca estás solo, porque el cielo es testigo de todo lo que tú y yo estamos haciendo. Por eso es importante, dice la palabra en el libro de Hebreos, que hay una gran nube de testigos a nuestro alrededor. ¿Qué testigos son esos? Hay ángeles alrededor. Hay ángeles alrededor. Hay seres que tú y yo no vemos con nuestros ojos, pero en el mundo espiritual están presentes. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales, contra potestades que están ahí aprisionando a la gente. Y por supuesto, esas potestades están para que no conozcan a Cristo y la maldad se proclame. Porque el diablo habita allí donde hay maldad, el enemigo habita allí donde hay pecado, donde hay dureza de corazón, allí habita el enemigo,
pero tú y yo hemos venido para ser luz, para expulsar toda tiniebla. Hemos cantado que somos libres en Cristo, que las cadenas se han caído y esperemos que esas cadenas sigan cayendo de otras personas. Amén. Lo mismo que nosotros hemos sido hechos libres en el Señor, también otros tienen que ser libertados por medio de tu palabra, la palabra que Dios ha puesto en tu boca y en nuestros labios para otros. Porque hay poder, dice la palabra que hay poder en nosotros. Levíticos 26, 13. Quiero que lo entendamos bien. Hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. Hay un mundo físico que vemos con nuestros ojos, que tocamos y palpamos con nuestras manos, con nuestros sentidos, pero hay un mundo espiritual en el cual también tenemos que ser conscientes de que ese mundo espiritual existe. Hermano, en aquellos que están metidos y viven encerrados en el pecado, el mundo espiritual que les rodea es el mundo del Satanás. Por eso los brujos, los hechiceros, los videntes, todos aquellos que están metidos en ese mundo de esclavitud y de brujería, viven sujetos a demonios y a espíritus inmundos. Pero cuando hay santidad, y tú vives en santidad, quien vive en ti es el Señor, y lo que se mueve alrededor de ti son ángeles. Porque Dios, dice la palabra, que no puede habitar en medio de las tinieblas y del pecado. Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, en la medida que nosotros nos vamos apartando de la maldad y del pecado y vamos santificando nuestras vidas, lo que vamos a tener a nuestro alrededor va a ser la ayuda de los ángeles de Dios y la ayuda del Padre que está vinando nuestras vidas. Por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Por eso, hermano, ahí está el que nosotros tengamos esa necesidad de apartarnos de todo lo malo. Dice la palabra que nos apartemos de toda contaminación espiritual, tanto de física como espiritual. Amén. En la medida que nosotros vamos santificando nuestras vidas, el Señor estará con nosotros. Cuando en los tiempos de Josué tenían que entrar a conquistar una ciudad, ellos se santificaban. Y Josué le decía a los sacerdotes y le decía al pueblo, santificaos, porque hoy vamos a entrar a esos lugares a conquistar. Hermano, tú no puedes enfrentarte a las potestades, a los demonios. Tú no puedes enfrentarte a todo ese mundo espiritual que nos rodea lleno de inmundicia, porque no tienes ni poder ni autoridad. Se están riendo, se están burlando de ti el enemigo. Por eso es bueno que vengamos delante de la presencia del Señor y digamos, Señor, perdóname, límpiame, vísteme, Señor, porque tú y yo como soldados tenemos que estar cubiertos con toda la armadura espiritual. Amén. Para que el enemigo no pueda vencer, no pueda tocarnos. Dice la palabra que no desconocemos las maquinaciones, la forma de trabajar que tiene el enemigo. Por eso, si no somos ignorantes, nosotros nos vamos a apartar de toda contaminación. Pero si tú eres un ignorante, tú vas a seguir viviendo en el mundo viejo que vivías y las cadenas que tú dices que se han caído, todavía no se han caído, siguen en tu vida. Por eso tenemos que apartarnos. Levítico 26, 13 dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo. En algunos sitios dice varas, en otros sitios dice cadenas, en otro sitio dice grilletes, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido, como hombres y mujeres de Dios, príncipes. Pero cuando estábamos en el mundo, vivíamos como esclavos, esclavizados a todo lo que el enemigo nos proponía. Isaías 61:1 dice la palabra de Dios, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y no está hablando de los presos que hay en las cárceles físicas. Está hablando de presos que hay metidos en celdas espirituales. Porque tú puedes estar caminando por aquí tranquilamente, pero tu espíritu está preso. Preso por el pecado y encadenado al pecado.
Por eso Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Rompió las ataduras, rompió las cadenas y ahora nosotros tenemos que aprender a crecer en el Espíritu. A crecer en el Espíritu. No te conformes a vivir una vida natural, porque la vida natural ya la vive el hombre desde la calle. El hombre natural ya vive la vida natural, pero la vida cristiana es una vida espiritual. Hermano, no es una vida de símbolo. La religión tiene símbolo. La religión te pone una vela grandísima, te enciende una luz y te dice, esta es la luz de Cristo. No, esa no es la luz de Cristo, tú eres la luz de Cristo. Tu santidad es de Cristo, tu testimonio es la luz de Cristo. No ese cirio encendido, eso no es la luz de Cristo. Pero la religión entiende de simbolismo, pero el cristiano entiende de una relación donde tú tocas y el Señor manifiesta su poder en tu vida y tú empiezas realmente a ver la vida de Dios real en ti. Por eso no puedes conformarte a una vida natural, a una vida sin relación con el Señor. Pero Él tiene que abrir tu entendimiento, tiene que abrir tu entendimiento. Hasta que Dios no abre tu entendimiento, o no era entendido el apóstol Pablo, era entendido en la ley, entendido en las escrituras, entendido en idiomas, entendido en todo lo que era doctrina judaica. Sin embargo, su mente estaba oscurecida hasta que viene el Señor, se le manifiesta en el camino de Damasco y sus ojos se abren. Se quema, le quema la gloria de Dios, le quema la presencia de Dios de tal manera que él empieza a oír la voz de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que él escuchó la voz, pero los que estaban alrededor no la escucharon, porque la voz vino para él. Vieron la luz, pero no vieron y no oyeron la voz de Dios. Hermano, tenemos que aprender a tener una relación con el Señor, porque cuando el Espíritu del Señor viene, empieza a manifestarse su gloria. Dice que toda carne será llena con el Espíritu del Señor. Y entonces dice, los jóvenes profetizarán, los ancianos verán sueños. Habrá palabra profética, vendrá la gloria de Dios, se experimentarán los dones del Espíritu y entonces tú ya no vivirás una vida religiosa natural, sino que experimentarás la gloria de Dios. Irás a la calle con el poder del Espíritu Santo y le dirás a aquel en el nombre de Jesús, yo conozco uno que puede darte vida, y entonces tú podrás hablarle con el poder de Dios a esa persona. Y si tú eres una persona que tiene la fe, le podrás decir en el nombre de Jesús, si estás enfermo, sé sano, porque eso es lo que hacía el Señor. Y con el poder del Espíritu enviaba a la gente y lo sanaba. Hermano, nuestra forma de evangelizar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hacer las cosas no tiene nada que ver con lo que hacían los apóstoles y lo que hacían los discípulos y lo que hacía Jesús. Nosotros nos vamos a una esquinita, cogemos una guitarra, nos ponemos alrededor a repartir 4 folletos y a cantar allí. ¿Tú crees que ese es el sistema bíblico? Ese no es el sistema bíblico. Yo no veo a Pedro con una guitarra allí cantando y los demás apóstoles allí. Ese no es el sistema bíblico. El sistema bíblico es coger y hablarle directamente a la persona. Pero tiene un momentito, ¿usted conoce a Jesucristo? ¿Sí o no? La palabra de Dios, que todo aquel que tiene a Cristo tiene salvación, el que no tiene a Cristo está condenado. Yo no creo. Y ahí empieza una conversación de tú tienes que hablarle del Evangelio a esa persona, porque el Evangelio es poder para salvación a toda criatura. Amén. Pero nosotros tenemos que ser valientes. ¿Por qué nos ponemos así? Porque muchas veces, incluso hasta cantando, yo veo a jovencitos que se retiran y tienen hasta vergüenza de estar ahí en el rollito donde se está cantando, predicando el Evangelio. No, el Evangelio, uno tiene que tener el poder. Lo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Cuando uno no se avergüenza del Evangelio, uno dice, yo me cojo los tratados, me voy a la calle, me pongo a repartir el tratado y le hablo a la gente, ¿usted conoce a Jesucristo? Porque la palabra es, ¿usted conoce a Jesús? Porque si no conoces a Jesús, tu vida está todavía encadenada y está todavía metida en prisiones de maldad. Por eso es importante que entendamos este concepto. Tenemos que aprender que para que esas ligaduras se desaten, hay que estar orando. Tiene que haber una iglesia que tiene que estar orando, tiene que estar buscando al Señor y atando, como dice la palabra. Porque si primeramente no se ata al hombre fuerte, dice la palabra, no se le pueden saquear sus bienes.
Primeramente se ata al hombre fuerte y luego se saquean todos sus bienes. El problema está que la iglesia no ora, entonces tenemos que orar y tenemos que actuar y hay que salir a predicar el evangelio. Quiero que entendamos estas cosas. Jesús empezó solo. Jesús empieza solo a predicar el evangelio. Solo. Dice la palabra que empezó a predicar el reino de Dios y recorría las aldeas predicando el evangelio del reino. Se iba de un sitio a otro. No había tren, no había metro, no había coche, no había nada. Andando. Se paseaba por las calles. Hermano, lo primero que necesitamos es entender que hay un mundo espiritual que está impidiendo que el que tú primeramente empieces a orar, porque el enemigo lo que tú no quieres es que tú empieces a entender que hay un mundo espiritual detrás de ti. Quiere hacerte ver que todo es natural, porque cuando todo es natural, tú te quedas mirando la televisión, tú te quedas en casa, tú te quedas haciendo otras cosas, pero tú no entiendes que detrás de tu vida hay una vida espiritual alrededor tuya. Y tienes que ser consciente. Vamos a ir abriendo versículos y vamos a ir viendo cómo ese mundo espiritual se mueve para que entremos poquito a poco en el espíritu. Entremos en el espíritu para entender estas cosas. Lo que el diablo no va a querer es soltar a sus presos. El diablo no quiere soltar a sus presos. El diablo quiere que la gente venga al conocimiento del evangelio. El diablo no quiere, el enemigo no quiere soltar la presa. Por eso Jesús le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y proclamar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Id y proclamad, id y hablar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia, Y hay que empezar a hacer realmente una invasión del amor de Dios hacia la gente. Uno no se puede quedar callado, porque la palabra dice, creí, por lo cual hablé. El resultado de tu creencia es que tú hablas. Cuando tú no hablas, porque todavía tú no estás creyendo que hay gente que se va a ir al infierno. Hoy se va a morir mucha gente. Hoy yo no sé la gente que se habrá muerto en este día, pero habrá miles de personas que quizás se les ha acabado la oportunidad de conocer la salvación en Jesucristo. Pero tú y yo todavía estamos a tiempo de proclamar el evangelio a otras personas que aún no han fallecido. Pero esta generación, en lo que nos corresponde a nosotros, tenemos que procurar el que Dios quite de nosotros toda vergüenza. Y uno tiene que proclamar y decir, no me avergüenzo del evangelio. Hay una canción, la cantamos, lo decimos, pero nos avergonzamos del evangelio. La verdad es que nos avergonzamos del evangelio. Hermano, Dios ha hecho mucho por nosotros. Y también tenemos que aprender a compartir las buenas nuevas con otros. Amén. Colosenses 1:13, lo he dicho de memoria. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es espiritual. A ti no te han cogido, tú no has sentido cómo te han cogido, te han llevado a otro reino. Pero sin embargo, en el espíritu, tú estabas en medio de oscuridad y de tinieblas y los ángeles te han cogido, la gloria de Dios te cogió, te trasladó a un lugar diferente. O sea que vivimos ahora en medio de luz, ahora no vivimos en tinieblas y en oscuridad. Esto es espíritu, esto no es carne. Esto no es que tú cogiste el metro y te fuiste de una ciudad a otra. Esto es espíritu. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. Pero es espíritu. La Biblia es espíritu. Hay que entenderla en el espíritu. La Biblia no es carne. La Biblia es espíritu. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son verdad. Mi palabra es la vida. Pero si tú entiendes la vida, la palabra de Dios en el mundo natural, te vas a dar cuenta que no tiene sentido para ti. Por eso tienes que entender la Biblia en el espíritu. Y Dios tiene que revelarte la palabra de Dios. Dios tiene que revelarte a Jesús, tiene que revelarte estas cosas. Señor, revélame tu palabra. Revélame tu palabra, Señor. ¿Qué es lo que quieres decirme? ¿Qué quieres hablarme? Hay versículos que nos hablan del movimiento espiritual del cual tenemos
que ser consciente. Cuando nos movemos en lo natural, no somos conscientes del reino de Dios. Cuando tú te mueves en lo natural, vives en lo natural, no tienes relación con Dios, no te paras a relacionarte con Dios, tú vives en lo natural. Por lo tanto, lo natural es lo que impera en ti. Pero cuando tú te mueves en lo espiritual, entonces empieza la gloria de Dios a descender. Mira qué versos más espirituales. Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué lugares celestiales son esos? Lugares celestiales en Cristo. Los lugares donde tú y yo estamos aposentados, donde tú y yo vivimos en el Espíritu. Hermano, tu espíritu tiene el poder de vivir dentro de ti y al mismo tiempo experimentar la gloria de Dios. No sé cómo esto lo entienden, cómo tú lo estás entendiendo. Eso es, vives aquí con tus pies en el suelo, pero tu corazón y tu espíritu viven en el cielo. Por eso tú ya experimentas la eternidad. Cuando tú adoras a Dios y sientes la presencia de Dios, tú estás experimentando la gloria del reino de Dios. Estás experimentando lo sobrenatural. Cuando tú te quebrantas, cuando tú lloras, cuando la gloria viene sobre ti, experimenta la gloria de Dios. Dice otro versículo espiritual, el 4. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Dice que ya estabas en el pensamiento de Dios antes de que el mundo se fundara. Increíble. Es tremendo. Es tremendo. O sea, tú y yo estamos aquí porque ya estábamos hace miles, millones de años, por decirlo así, en el pensamiento de Dios, de que en tal día, en tal año, en tal fecha, yo voy a dar mi espíritu, voy a soplar mi espíritu en el vientre de una mujer para que nazca tal persona, para que sea tal persona específica, la persona específica que eres tú hoy. Bueno, es tremendo. Es tremendo, porque de entre millones y millones y millones de espermatozoides, te escogieron a ti, el más pesado de todos. Fuiste escogido por el Señor. ¿Quién te dio a ti la fuerza para entrar en el óvulo de tu madre? No escogiste tú. Fue el Señor que dijo, este es el que van a hacer. Este es el que yo he escogido y sobre este soplaré. Como le dijo a Jeremías, antes de que tú nacieras ya te conocía. Antes de que fueras engendrado te di por profeta a las naciones. Ya tenía un plan para Jeremías. Dios tiene un plan para tu vida, tiene un plan para mi vida, tiene un plan para cada uno de nosotros. Ya nos escogió el Señor. Estábamos en el pensamiento de Dios, en el Espíritu. Métete en el Espíritu, no vivas en la carne. La vida cristiana no es una vida carnal. El diablo no quiere que tú conozcas que tú eres un espíritu y tú puedes relacionarte con tu Padre Dios y puedes sentir y experimentar la gloria de Dios. Los brujos, los hechiceros, ellos tienen también poder porque se meten en el mundo espiritual diabólico y satánico. Porque Satanás también es un espíritu y se meten a través de la maldad y a través de lo malo y hacen sacrificios de animales y derraman toda clase de cosas raras que hacen y se meten ahí. Pero tú y yo estamos metidos en el Espíritu de Dios, que es Espíritu. Un Espíritu Santo, no un espíritu inmundo, sino un Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que aprender a santificarnos para que lo que venga a nosotros pueda ser transformador, que cambie nuestra vida y que pueda cambiar la vida de otras personas. Gloria a Dios. Dale ese aplauso al Señor. Venga. Gloria a Dios. En estos versos estamos viendo la revelación que tenía el apóstol Pablo, porque era un hombre con revelación. Dice, lo que yo sé no me lo ha enseñado ningún hombre, sino por revelación directa de Jesucristo. Tenía una relación directa con el Señor. De tal manera que dice que Dios lo llevó al tercer cielo. Dice que vio cosas que son inexplicables, que no se podían contar, que no había palabras para explicar lo que había visto.
El apóstol Juan también dice, estaba yo en el Espíritu en aquel día y fui tomado y llevado y vi visiones de Dios. Y empezó a ver el Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis. El profeta Ezequiel también estaba yo en el Espíritu al lado del río y dice que la mano del Señor vino sobre mí y me elevó. El Espíritu del Señor hace cosas increíbles, son espirituales. Felipe también está en el desierto y lo pone el Señor al lado de un eunuco, de un príncipe, del tesorero de la reina de Etiopía, y le predica el Evangelio. Y cuando ha acabado de predicar el Evangelio, aquel eunuco, aquel hombre le dice, aquí hay un charco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo pueda ser bautizado? Y Felipe lo bautiza, y cuando acaba de hacer su obra dice que el Espíritu del Señor lo toma y se lo lleva a 100 kilómetros. Teletransportación en el Espíritu. Espíritu de Dios que obra maravillas, que obra milagros, que hace cosas sobrenaturales. Deja de mirarme con esos ojos naturales y empiezan a ver la gloria de Dios. Porque yo quiero ver la gloria de Dios manifestada bajo el poder del Espíritu Santo. Pero la iglesia es natural. Hermano, tú y yo no vamos a ver sino cosas naturales. Pero cuando la iglesia es espiritual, la gloria de Dios empieza a manifestarse. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y que tenía? La llenura del Espíritu Santo. Y aquel cojo dice en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y la gloria de Dios viene sobre ese cojo y se le afirman los pies, los tobillos que no habían dado nunca y empieza a caminar y a saltar y a entrar y manifestando la gloria de Dios en el templo. Hermanos, tenemos que ser valientes, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos, pero si tú vas a la gente con cobardía, hay el tratadito, y esto de que, bueno, léaselo. Porque mira, ¿sabes qué? Es que ni yo lo creo. Así nos ve la gente. Léaselo a ver si usted lo puede creer, porque a mí esto me viene grande. No, uno tiene que estar seguro de lo que está predicando, de lo que está diciendo. Como yo le dije una vez a unos chicos que habían allí en Júcar, Dios es real, Dios existe, Dios está vivo. Y vosotros lo queréis sentir, lo vais a experimentar ahora. ¿Tú quieres recibir a Cristo? Ah, pues sí. Le puse la mano y empezó a cambiar de color y empecé a sentir la gloria de Dios. Los que estaban alrededor le iban poniendo las manos, recibían al Señor y caía la gloria de Dios sobre ellos. Hermanos, la gloria de Dios cae cuando tú eres valiente. Pero si tú vas con cobardía, no. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. O sea, o si eres cobarde, tú no vas a arrebatar nada, ni tu propia vida. Y tienes que aprender a arrebatar tu vida de las garras del enemigo, porque el diablo está alrededor, impidiéndote que tú avances, que tú crezcas, que tú seas una persona valiente. Bueno, Efesios 1:16 dice, el 15, Efesios 1:15 hasta el 19. Mira el apóstol Pablo, sigue hablando. Por esa causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La forma de orar que tenía Pablo era poniendo personalmente el nombre de cada persona. Y lo cubría, lo protegía, oraba, lo fortalecía y le pedía al Señor personalmente por esa persona. Es la forma perfecta de orar. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto no es carne, esto es revelación, esto es sabiduría, esto es conocimiento del cielo, para que tú y yo entendamos qué es lo que nos ha dado el Señor, para que seamos conscientes de lo que Él ha depositado en nuestras vidas. Luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiere decir que en el entendimiento, dentro de ti hay ojos. O estás ciego, o tienes luz y puedes ver la gloria de Dios y puedes ver la riqueza que Dios nos ha dado. El espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Porque esa es la vida eterna, que te conozcan. Que te conozcan ¿cómo? En el Espíritu, que te des cuenta quién es Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado.
¿Y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y luego sigue el apóstol Pablo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Es tremendo. Este versículo es para leérselo poco a poco, para estar ahí masticando lo que el Señor nos está queriendo decir. Necesitamos ver en el Espíritu. Ver en el Espíritu, entender en el Espíritu, conocer en el Espíritu y conocer el mundo espiritual y andar en el Espíritu. Hermano, tenemos que pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cómo se abren los ojos del entendimiento? Cuando tú estás orando, tú estás viendo la gloria de Dios, estás viendo cosas increíbles. Los apóstoles tenían el entendimiento abierto y el Señor podía hablarle. Venía un ángel, o venía una palabra, o venía algo profético a sus corazones, y ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo. Pablo quería predicar un sitio, y viene un ángel y le dice no, y las puertas se le cierran. Pero sin embargo, quiere ir a otro sitio, y las puertas se cierran, espiritualmente se cierran. Pero se le presenta un varón macedónico a medianoche y le dice, ayúdanos. Y él sabe que tenía que ir a tal sitio, a Macedonia. Porque él estaba abierto a lo que el Espíritu Santo quería manifestarle. Pero cuando uno no está abierto al Espíritu Santo, uno no está abierto a la gloria de Dios, tus ojos todavía están ciegos. Por eso es importante que entendamos estas cosas. ¿Cómo se abre el mundo espiritual? Hay dones que Dios nos ha dado. Hay dones que Dios nos ha dado y formas y maneras de entrar en el Espíritu. Una de las maneras de entrar en el Espíritu es por medio de la adoración. La adoración es una fórmula que Dios ha escogido. La oración es una. La oración en el Espíritu, luego lo vamos a ver. Pero la adoración es una fórmula por el medio de la cual se abre, se rompen los velos y tú entras al lugar santísimo y tú puedes presentarte delante del Señor y tú puedes ahí estar presente. Dios Espíritu, Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu. ¿Cómo es Dios? No es carne. Dios no es carne como tú y como yo. Dios es Espíritu. Y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y por medio de la adoración viene la gloria de Dios. Es una fórmula. Pero hermano, la adoración te la tiene que dar el Señor. Porque el adorador tiene que pasar tiempo en la presencia del Señor, buscando su rostro y dejándose guiar por la presencia de Dios y por los ángeles de Dios. Hay iglesia, aquí ha pasado muchas veces, nuestra hermana Ana lo ha visto, lo ha sentido y experimentado, que somos pocos, pero parezca como si hubieran aquí 100 o 200 personas cantando, porque vienen los ángeles del Señor y ayudan en la adoración celestial, ayudan, porque ellos son ministradores, llamas de fuego, ayudan, vienen a ayudarnos, se meten juntamente con los santos, se sientan en la silla y están ayudando para que esto sea un lugar en el cual Dios pueda manifestar su gloria. Y tenemos que entender estas cosas. Mira, otra forma, cuando viene el Espíritu Santo, Segunda de Reyes 3:15, Eliseo, por medio de la adoración, entraba en el Espíritu. Ese hombre tenía una visión sobrenatural de las cosas. Y antes de que sucedieran ya lo estaba viendo en la televisión. Tenía una televisión espiritual. No existían ni TV3, ni Telecinco, ni Antena 3. Pero ya tenía una televisión espiritual y sabía lo que el rey de Siria iba a hacer. Y cada vez que el rey de Siria quería actuar, él ya informaba. Y el rey de Siria estaba y dice, ¿pero qué pasa? ¿Hay algún espía entre nosotros? No, no es que haya espía, es que hay un profeta de Dios y le dice lo que hay y lo que va a suceder antes de que suceda. O sea, se metía ahí en el espíritu, se metía el profeta, se metía en el espíritu. Yo no lo entiendo cómo lo hace, pero en el espíritu de Eliseo se metía ahí y estaba en medio de las reuniones secretas del ejército sirio.
y ya sabía todos los planes y luego se lo comunicaba a su pueblo. Eso es estar conectado en el Espíritu. Eso es estar conectado en el Espíritu. Segunda de Reyes 3:15 y dice, mas ahora traedme un tañedor. ¿Sabes lo que es un tañedor? Una pandereta. ¿Y sabe lo que hacía Eliseo? Dice, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Hacía así. Ya se empezaba a concentrar y entraba en el espíritu Eliseo y la mano de Jehová venía sobre él. La gloria de Dios venía sobre él. Ay, hay que aprender a concentrarse, que no es natural. Por eso tus ojos no pueden estar abiertos, tienes que aprender a concentrarte en el Espíritu, a concentrarte en el Señor cuando estás en la presencia del Señor. Olvídate de ti y deja que Dios toque tu vida. Amén. Pero si tú estás en medio de la adoración con los ojos abiertos, mirando a uno, mirando a otro, mirando a las musarañas, y qué poquitos somos hoy no ha venido aquel, no ha venido el otro, hoy esto, hoy aquello. Hermano, la mano de Jehová no vendrá sobre ti. La mano del Señor no vendrá sobre ti, porque tienes que aprender a concentrarte en el Espíritu, concentrar. La palabra concentrar es poner toda tu atención en lo que estás haciendo. Amén. Pon toda tu atención en lo que estás haciendo. Eso es algo que no todo el mundo sabe hacer eso, pero hay que aprender a recogerse en sí mismo para que todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu estén en adoración al Señor. Y eso es un entrenamiento que uno tiene que hacer. Si tú eres muy nervioso, muy nerviosa, vas a estar levantándote para arriba, para abajo, para aquí, para allá, para pum, para pam, para pim, para pum. Hermano, tú me estás diciendo que todavía no estás aprendiendo a entrar en el Espíritu. Tienes que aprender. Cierra tus ojos. Y si el Señor te dice, por ejemplo, yo qué sé, ven aquí al altar, vente, tírate, deja que Dios toque tu vida, arrepiéntete. Uno tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu, lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero eso solamente lo sabe la gente que está cerquita de Dios. El enemigo no quiere que tú crezcas en el conocimiento espiritual, porque sabe que cuando tú creces en el conocimiento del Espíritu, tú eres un vencedor. Cuando tú creces en el conocimiento espiritual, tú eres un vencedor. Tú vences porque sabes cómo vencer al diablo. Sabes lo que Dios te ha concedido. Sabes el poder que Dios ha puesto en tu vida. Sabes la fortaleza que hay en ti. Porque como un niño que su padre es multimillonario, no sabe ni no conoce, así es cualquiera de nosotros. Somos multimillonarios en el espíritu, pero sin embargo somos ignorantes porque no conocemos lo que nos ha concedido. Por eso es necesario crecer, y cuando uno crece puede disfrutar de todas las riquezas en gloria que Dios tiene, pero hasta que no crezquemos en el espíritu nos quedamos muchas veces enanos. Lo que el enemigo quiere es que tú permanezcas ahí en oscuridad, en lo oculto, para que tú no puedas serle a él una amenaza. Porque cuando tú creces en el espíritu, tú eres una amenaza para el reino de Satanás. Pero mientras que tú no seas una persona que tenga deseos y anhelos de crecer, bueno, para estas cosas se necesita mucho tiempo de búsqueda de Dios. Se necesita mucho tiempo de estar orando en el Espíritu. La iglesia de Jesucristo se ha olvidado. Y la mayoría de la iglesia no entiende que cuando tú empiezas a acceder a los dones que Dios ha puesto en tu vida, lo primero que se veía antiguamente es que cuando el Espíritu Santo venía, mucha gente empezaba a orar en lenguas. Y las lenguas que mucha gente dice, eso es una locura para tu mente, pero es lo que te abre el cielo. Porque cuando tú empiezas a orar en lengua, es una llave que empieza a abrir los misterios del cielo, porque no estás orando a hombres, sino que estás orando directamente a Dios. Y el que ora en el Espíritu se está edificando a sí mismo. Quiere decir que su mente se está edificando, está fortaleciéndose en el Señor. ¿Sabes una cosa? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Cuando el hombre cae,
su cerebro queda en ignorancia, queda en oculto y queda en oscuridad. ¿Y saben lo que está funcionando en nuestra vida? Un 5% de cerebro simplemente es lo que está desarrollando. Hay casi un 95% de nuestro cerebro que no se está desarrollado, que no funciona. Cuando tú empiezas a hablar en lenguas, tu mente queda sin conocimiento, sin fruto, pero tu interior se está edificando. Tú empiezas a entrar en la revelación directa de parte de Dios. Pero claro, hay gente que no entiende estas cosas. Tu mente te dice, no, eso es raro, eso no funciona. Claro, porque las cosas del Espíritu, las cosas de Dios, no se pueden entender con la mente natural. Por eso cuando empiezas a orar en lengua, tú arriba, tú dices, está loco, estoy loco, pero está removiendo las aguas del Espíritu y ya está empezando a venir la gloria de Dios sobre tu vida. Y cuando tú empiezas realmente a buscar, a proclamar, Dios ya ha traído revelación a tu corazón de lo que vas a hacer. Porque si tú oras con tu mente natural, tú estás orando en un ambiente natural. Natural. Yo puedo conocer de Manolo. Señor, ayuda a Manolo. Bendice a Manolo. Guarda a Manolo. Señor, y ahí me quedo. Que las coliflores de Manolo crezcan mucho. Porque plantan el huerto. Pero ahí me quedo. Pero cuando digo, Señor, dame palabra hacia Manolo y empiezo a hablar en lengua y digo, yo estoy orando por misterios que desconozco, pero están afectando a su propia vida y alrededor de su vida. Cuando la iglesia empieza a orar en lengua, estamos afectando al mundo espiritual. El diablo empieza a ponerse nervioso porque no entiende y la gloria de Dios empieza a manifestarse en medio de la ciudad. Pero, hermano, tú tienes que entender estas cosas, que los propósitos de Dios no son nuestros propósitos y que el pensamiento de Dios no es nuestro pensamiento y que el nivel espiritual de Dios no es el nivel espiritual nuestro. Dice, como mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Vamos a ir entendiendo estas cosas. Lástima que nos falte tiempo. Necesitaría 4 horas para explicar esto. 4 horas y me quedaría corto. Dice Romanos 8:27. Romanos 8:26 y 27. La oración en lenguas te abre los misterios y te introduce en su revelación y entras en la perfecta voluntad de Dios. Romanos 8:26 y 27 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad porque somos débiles para entender las cosas de Dios y para entender lo que necesita la iglesia, los hermanos, etcétera, etcétera. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu, en mayúscula, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé si tú has experimentado eso, hermano. Yo lo he experimentado en mi vientre. Y cómo el Espíritu Santo te penetra aquí en el vientre y empieza a moverse tu vientre y empieza a gemir en el Espíritu y a llorar por las almas y a llorar por los jóvenes y a llorar por la necesidad de la iglesia, a llorar, a clamar. Y empiezas aquí que no sabes, que te falta el aire. Porque es el gemido del Espíritu el que está produciendo cosas maravillosas, cosas que no pasan cuando tú empiezas a orar. Padre, te doy gracias, te bendigo, te alabo, y te quedas ahí que te duermes, acabas durmiéndote. Pero cuando tú te acostumbras a orar en el Espíritu y en lengua, tú ya no te duermes. Tú ya no te duermes. Y entonces el Espíritu Santo te toma. Porque lo más importante es que el Espíritu Santo te tome, porque el mismo Espíritu intercede. Coge tu boca, tu cuerpo, tu ser, y estás intercediendo. Ya no eres tú, es el mismo Espíritu que intercede a través de tu vida. El Espíritu Santo intercede ¿a través de quién? A través de tu vida. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Donde ya empiezas a chillar, a gritar. Pero cuando uno está tan satisfecho, uno puede experimentar estas cosas. Por eso el ayuno te ayuda a experimentar las cosas del Espíritu. Porque cuando tú estás ayunando, lo que le estás diciendo a tu carne es, quieto, quieta.
No vas a poder. Hoy, este día, es para el Espíritu de Dios. Bueno, el ayuno y la oración, como Jesús dijo, esta clase de espíritus solamente salen con espíritu, con ayuno y con oración. Y eso es espiritual. Eso no es carnal, eso es espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú te niegas en tu carne, cuando tú te niegas, mueres a ti mismo, a tus satisfacciones, a tus egoísmos, a tu paladar, a lo que tú quieras, y tú dejas que el Espíritu empiece a obrar y a llenar tu vida, entonces Dios empieza a manifestarse con gloria. Pero hermano, tenemos una iglesia muy cómoda. Tenemos una iglesia cómoda, que no ora, que no busca, que no ayuna, que no predica el Evangelio y queremos que la gente venga. No vendrá la gente de esa manera. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que orar, tenemos que tener carga por las almas, tenemos que tener carga, hay que salir a la calle, hermano, no con una guitarrita a cantar, hay que ser valiente, coger los tratados y decirle a la gente, ¿tú conoces a Cristo? ¿Cristo? Pero nos da vergüenza y hay que romper toda vergüenza, de nuestra vida, hasta que se vaya ese fantasma, que eso es un fantasma del diablo, porque Dios ha hecho mucho en nuestra vida. Hay que proclamar el evangelio del reino. Jesús los envió de 2 en 2. Y luego los envió a los 12. Y luego cuando envió a los 12, luego envió a 70. Y los envió de ciudad en ciudad. ¿Y a qué los enviaba el Señor? A predicar el evangelio, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios. Eso lo hacían en el mismo evangelio, en el mismo evangelismo. Hermanos, vamos a hacer tratados donde van a haber peticiones, la gente va a pedir oración y vamos a estar orando por las peticiones de la gente. La iglesia, orando por las peticiones de la gente. Pero la iglesia tiene que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas. Poco a poco. Pero cuando el Señor nos ve en ese anhelo, ese deseo de hacer cosas para Él, Dios nos bendice. Dios bendice por otra puerta. Pero si no hacemos nada, Dios no bendicirá. Vamos a ver la mengua y no la llenura. Y yo quiero ver la llenura de Dios. Amén. Como no tenemos tarde hoy, no nos esperan niños en casa, 5 minutos o 10 minutos más. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otra forma de entrar en el Espíritu es el cantar en lengua, que no se hace en la iglesia. A mí me gustaría que la gente, que los hermanos que estuvieran aquí, empezaran a saber el poder que hay cuando la iglesia empieza a adorar en lengua. Oh, en el Espíritu Santo, y empieza la gloria a descender. Cuando hayan 2 o 3 que empiecen a buscar al Señor, no, pero sin protagonismo, sino con suavidad, entrando en el Espíritu. Esos hay momentos especiales donde se puede hacer, no en frío, no es en frío. Es un momento en el cual la unción viene y ya empiezas a entrar en ese momento donde tú empiezas a adorar en el Espíritu y traes la llenura a la iglesia. Porque los adoradores son los que traen la llenura a la iglesia. Los adoradores, hay 2, 3, 4, 5, 6 esparcidos por la iglesia, esos traen la gloria de Dios a la iglesia. Amén. Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, mira, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea que está en la perfecta voluntad de Dios cuando tú estás orando en el Espíritu. Cuando tú estás orando en el Espíritu. Pero hermano, todo esto es esfuerzo en el Espíritu. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No podemos esperar a cosechar cosas nuevas si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Nos dejamos nuestro campo abandonado y cuando nos damos cuenta está lleno de cardos, de espinas por todos sitios y nuestra vida espiritual está arruinada.
Y tenemos que plantarnos y como aquel que cogió la espada y defendió su campo de lentejas con la espada y no dejó que el enemigo viniera. Estuvo toda la noche luchando ahí, luchando con el enemigo. Y por la mañana la espada se le había pegado a su mano. Eso es luchar, eso es pelear, eso es estar ahí pidiéndole al Señor que obre. Acabo con estos versículos, mañana seguimos más. Mateo 12:29. Mateo 12:29. Dice, porque ¿cómo podrá alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hermano, aunque tú escuchas muchas cosas, porque las iglesias naturales no entienden lo que significa atar y desatar en el espíritu. No entiende lo que significa traer una palabra profética para la iglesia o traer una palabra profética para la ciudad o para una barriada o para una familia. Porque la palabra profética lo que está creando es el clima, está creando el momento para que esa persona pueda ser sanada o esa ciudad pueda ser bendecida. Pero cuando no entendemos estas cosas nos movemos en lo natural. Y entonces decimos, no, eso de atar, eso de desatar, que si el enemigo, que si el diablo, que si... No estamos creyendo. Porque el hombre de Gadarena tenía una legión de demonios. Y tuvo que llegar Jesús y desatarle y romper las cadenas en el espíritu. Y esas cadenas ya eran reales. Ya no eran en el espíritu, eran reales. Pero las cadenas que eran físicas eran las que tenía ese hombre dentro. Y hay cosas que nosotros necesitamos. Jesús está hablando de echar fuera demonios. Ellos son seres espirituales, no son carnales, pero utilizan al hombre para sus propósitos. Hitler fue un propósito de Satanás. Como lo son muchos hombres políticos y personas que no entendemos, que están tomadas por el enemigo. El diablo puede tomar a las personas. Las puede tomar, porque su voluntad llega a un momento que ya no tienen voluntad propia, sino que esos pensamientos se han introducido, se han apropiado, se han apoderado de la persona, y llega un momento en que el diablo le dice, tírate por la ventana, tú ya no vales para nada, tú vas a ser más feliz, vas a encontrar la paz, mátate, o mata a aquel, o mata al otro. Esos son pensamientos diabólicos, no son pensamientos de Dios. Pero eso tienes que estar preparado para estar lleno del Espíritu Santo. Personas, espíritus de divorcio, espíritus de borrachera, espíritus de adulterio, espíritus de juego, espíritus de homosexualidad, espíritus de lesbianismo, espíritus inmundos que operan sobre la gente y los tiene atados. Y la iglesia no le importa porque la iglesia no entiende y no comprende que estas cosas... Se le ha dado potestad a la iglesia y autoridad para echar fuera esos demonios. Y si primeramente no se ata al hombre fuerte, ¿cómo vas a saquear sus bienes? ¿Y sabes cuáles son los bienes del diablo? Las almas, tú y yo y la gente que está afuera, que está atada. Y hasta que una ciudad no se desata en el espíritu, no puede venir la gloria de Dios. Por eso necesitamos venir y estar aquí orando y buscando al Señor. Hermano, cuesta. Porque si proclamamos vigilia de oración, ¿quién va a venir? Si no somos capaces de venir a la oración de los viernes, ¿tú te vas a quedar aquí hasta las 3 de la mañana orando? Si no somos capaces de asistir a una reunión de oración que se hace a las 7 de la tarde, vamos a hacer una vigilia de oración hasta las 3, hasta las 4 de la mañana, porque eso es lo que hacen las iglesias que quieren crecer y quieren ver la gloria de Dios. Tienen que quitar, tienen que desatar, tienen que limpiar, tienen que barrer, tienen que estar gritando, chillando, peleando, ayunando hasta que viene la gloria de Dios. Pero como no somos capaces, pensamos que no, que son métodos humanos. Hermanos, los métodos humanos funcionan como la mercadotecnia. En el mundo funciona la publicidad y la mercadotecnia, pero gente sin entendimiento y sin espíritu. Y se puede llenar una iglesia de gente natural que no entiende, que no comprende que todo lo que hay alrededor es espíritu. Los testigos de Jehová llenan estadios y ellos no entienden del Espíritu Santo, pero ellos salen, los ves por las calles,
repartiendo tratados, repartiendo folletos, hablando a la gente, predicándole a la gente, porque ellos saben, ellos entienden que tienen que salir a las calles y salen los ancianos, los jóvenes, los niños, salen a las calles, todos, a predicar el Evangelio. Y no son salvos. Y es una secta. Y los evangélicos nos quedamos y decimos que tenemos la verdad, pero nos da vergüenza predicar el Evangelio. Nos avergonzamos de Cristo. Hermano, algo tiene que cambiar en nosotros. Amén. Algo tiene que cambiar en nosotros. Porque no se trata de coger una guitarrita, piririm pim pim, 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 pim pim pim, piririm pim pim. Eso no hace nada. Eso la gente dice, ¡ay, qué bonito, qué bien cantan! Pero eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es preguntarle a la gente, ¿conoces a Jesucristo? Directamente. Y entonces hablarle del Evangelio de Jesús. ¡Ay, no me vengas con tontería! Adiós. Pero habrá gente que querrá escuchar. ¿Conoce usted a Jesucristo? ¿Conoce usted a Jesús? ¿Sabe quién es Jesús? Y luego le predican la palabra. Sí, porque Él le ama. Porque Él ha venido para traer salvación a su vida. Y para perdonar su vida, para sanarla, para bendecirla, etcétera, 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 etcétera. Y así cada oportunidad que tengamos. Y salir a las calles. Y estar aquí orando. Oración y evangelismo. Oración y evangelismo. Para que el enemigo no se ría, no se burle más de esta iglesia. Amén. Le damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Seguimos mañana con el tema. Dios os bendiga.